A este evangelio yo le puse me vino un nombre. En realidad me vino en italiano, pero después lo traduje al castellano, así. Un capolavoro. ¿Saben lo que es un capolavoro? En italiano, una obra maestra. Una obra maestra. ¿Una obra maestra de qué? Es este evangelio. Una obra maestra de cristología testimonial. Empiezo desglosando este título un poquitito. Testimonial. Testimonial viene de testimonio. Juan aparece aquí como un testigo que da testimonio. ¿Sí? Por eso lo que él habla no es lo que él ha aprendido a través de la lectura o de los libros o del estudio. Lo que él habla es lo que él ha aprendido a partir de su propia experiencia. Eso es. Por eso es testimonial, porque habla de lo que él vio y oyó. De hecho, la palabra testimonio aparece 2 veces en este texto. Y este es el testimonio que dio Juan. Yo lo he visto y doy testimonio. En el mismo capítulo, un poquito antes, se decía que él no era la luz, sino el testigo de la luz. Testigo es el que da testimonio. Así que, y por ahí en otro texto también del Evangelio decía, y este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Y él confesó, o sea, dio testimonio y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Bien, testimonio. Cristología, ¿qué es cristología? Cristología es el estudio de Cristo. La palabra cristología viene de la palabra Cristo. Y es, cuando se estudia un poco de teología, tal vez el tratado de Cristología junto con el tratado de Dios son los tratados más sustanciosos de la carrera de la teología. Y bueno, obra maestra, no voy a explicar lo que ya lo sabemos, ¿no? Bien, voy a empezar con testimonio. Este es el testimonio. Juan da testimonio particularmente de que él ha reconocido quién es ese Jesús, o sea, cuál es la identidad más profunda de Jesús. Da testimonio a partir de una experiencia espiritual. Él refiere su experiencia espiritual. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, está refiriéndose a una comunicación que Dios tuvo con él. Una comunicación en la cual le confió una misión, me envió a bautizar y me dio una clave para reconocer quién sería el Mesías, o sea, el que bautizaría en el Espíritu Santo. Esa clave fue, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, Juan tuvo una experiencia previa en la cual le fue confiada una misión y le fue revelada una clave para entender quién sería el Mesías. Y después da testimonio. Yo he visto descender el Espíritu sobre él en forma de paloma y permanecer sobre él. En su bautismo, ya lo sabemos. Por eso da testimonio, ese es el Hijo de Dios. Ahora, yo quiero leer lo que significa este testimonio a la luz de la primera lectura. Porque a veces nos podemos hacer una representación un tanto ingenua de lo que significa la capacitación de ser testigos
de las obras de Dios. O sea, Juan Bautista fue capacitado. No solo le cayó de arriba una experiencia que no hubiera podido discernir o interpretar si no tenía esa capacitación previa. Y en la primera lectura, de alguna manera, nos da a entender cómo es esa representación previa que capacita al testigo para ver y oír y así dar testimonio. La primera lectura era de Isaías, capítulo 49. Es uno de los cánticos del siervo de Dios que están en el libro de Isaías, profeta Isaías. Dice, el Señor me dijo: tú eres mi servidor Israel, por ti me glorificaré. No se sabe muy bien en qué contexto aparecen estas palabras, pero el profeta, que se convertirá en testigo, en un momento escucha las palabras de Dios. Tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Miren qué interesante lo que dice a continuación. Entonces yo dije, en vano he gastado mi vida, para nada, inútilmente. Qué interesante. Uno puede leer en esa frase dos cosas. Primero, que este hombre se halla en una profunda depresión. Está viendo que toda su vida fue un fracaso, que aquello en lo que ha invertido su tiempo y su energía no sirvió para nada. Casi podríamos decir, este hombre está caminando al borde de un abismo. En vano he gastado mi vida. Y fíjense, tan en vano y tan deprimido se encuentra este hombre, a quien Dios está capacitando para ser testigo, tan deprimido se encuentra, que no habla a Dios. Dice, el Señor me dijo. Y no dice yo le dije, dice y yo dije para mí mismo, yo me dije, yo hablé conmigo mismo. Ni fuerzas para que ese discurrir de mi mente y de mi corazón se convirtieran en una oración. Tan ensimismado está en su propio fracaso. En vano, inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, dice a continuación, sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. ¡Ah, qué interesante! En medio de esa depresión en la cual no habla todavía con Dios, está todavía encerrado, algo, sabemos, el Espíritu, le inspira una frase poderosa: mi derecho está junto a mi Dios y mi retribución en el Señor. Por más que esté al borde del abismo, sin embargo, hay un ancla, no un ancla que lo conduce, que lo tira hacia el abismo, hay un ancla anclada en el cielo. Y la idea de tirar el ancla de la esperanza en el cielo es una idea que después desarrollará otro texto bíblico. El ancla de la esperanza. Él tiene un ancla en medio de la depresión y esa ancla está agarrada de uno de los bordes del trono de Dios. Sin embargo, mi retribución, mi derecho está junto a Dios. Y ahí, de alguna manera, tomando fuerza para salir de esa tristeza y de esa angustia, él sigue pensando, todavía no ora, pero piensa, dice, y ahora habla el Señor. Qué interesante. Ahora habla el Señor. ¿Y cómo capta la palabra del Señor? ¿Como una locución? No, porque no aparecen palabras en el sentido sos estos, sos aquellos,
sos lo otro. No, no. El Señor habla a través de una experiencia que le hace percibir con total evidencia que Él fue formado desde el vientre materno y que Él fue constituido su servidor. Y ahora dice, habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a Él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es que cambió el estado de ánimo. Aquí no se habla de un estado de ánimo por el cual Él haya pasado de la desolación a la consolación. No. Él, desolado como se encuentra, es capaz de decir, yo soy valioso a los ojos del Señor. En medio de mi fracaso, yo sé esto. Yo sé que la palabra que me constituyó valioso, servidor valioso a los ojos del Señor, sigue teniendo vigencia eterna. Yo soy valioso a los ojos del Señor. Yo soy valioso a los ojos del Señor. Fíjense, no es una palabra en el sentido como una locución que él escucha en su interior. Es una certeza, una certidumbre que toma su alma y que la rescata del borde del infierno. Yo soy... Y ahí sí, una vez que él ha abierto su corazón, fíjense, ahí comienza a abrirse su mente y su corazón para ver lo invisible y escuchar lo inaudible. Ahí sí aparece la palabra de revelación con total claridad y una palabra de la cual él podrá dar testimonio. Él dice, Dios me dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob. O sea, lo que pensabas de vos antes. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Este crisol, esta experiencia crisol, en donde el alma queda acrisolada. ¿Saben qué crisol significa? Era como un horno donde se calienta el oro a temperaturas que para nosotros son inimaginables. Se funde el oro y es filtrado de todas sus escorias, piedritas y otros metales que pueda tener. El alma acrisolada es capaz de ver al Espíritu descender sobre Jesús y permanecer sobre él. Cuando escuchamos el testimonio de San Juan Bautista y cuando descubrimos que él nos obsequia una obra maestra de cristología testimonial, tenemos que entender esta prehistoria en la cual San Juan Bautista, un santo, fue edificado por Dios y calificado por Dios para ser testigo. Escuchemos ahora el testimonio. Ahora sí, el testimonio cristológico que Él nos da. En pocas palabras, Él hace una síntesis de todo el misterio de Jesús. En 5 puntos. Primero, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digan conmigo, Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De repente, el drama de la humanidad, el pecado, el fracaso, tienen una respuesta. Y esa respuesta es Él, Jesús, el Cordero. El que quita el pecado del mundo, ¿de qué manera? Siendo Cordero, es decir, aceptando la muerte violenta, una muerte expiatoria, una muerte en lugar de otros. Una cristología sin
cristolificado, como fue una de las cristologías que se trataron de cultivar en el siglo XIX, una cristología Jesús, el hombre ideal, el hombre consumado, el hombre adulto, el hombre maduro, el hombre equilibrado. Miren, podemos pensar que Jesús fue todo esto, pero aceptó ser Cordero de Dios. Segundo, digan, Cordero de Dios. Segundo, existía antes que yo. Digan, existía antes que yo. De repente te está hablando de que ese hombre, Jesús, transpira preexistencia, transpira eternidad. Antes que yo no significa unos años antes que yo, no significa unos siglos antes que yo, ni unos milenios, ni algunos millones de años, sino antes de todos los tiempos. El Eterno es Él, que se hizo hijo de un tiempo. Cuando vemos a Jesús, no vemos simplemente a alguien que nació, vivió y murió, sino que ha vivido siempre como Dios junto al Padre y que vive para siempre. Digan, Cordero de Dios, preexistente. Tercero, he visto al Espíritu descender sobre Él y permanecer sobre Él. O sea, Él es el ungido, el Mesías, el esperado. Él es el Mesías tan largamente esperado por el pueblo de la primera alianza. Él es. Cuarto, Él es el que da el Espíritu. Digan, bautiza en el Espíritu. Cordero de Dios, preexistente, Mesías, dador del Espíritu. Nosotros no hubiéramos podido recibir el Espíritu Santo si Él no nos lo hubiese dado. Y Él lo quiere dar. Lo dio en su muerte, lo dio en su resurrección y lo da constantemente a todos aquellos que se lo piden. Lo da en los sacramentos, lo da también en las experiencias espirituales que tantas veces los cristianos podemos tener. Y por fin, quinto, Él es el Hijo de Dios. Digan, Hijo de Dios. Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios. De repente Juan Bautista, entrevé un vínculo fundante de ese hombre, Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. No estaba escrito en ninguna parte que Él era el Hijo de Dios, igual al Padre en naturaleza. No estaba escrito en ninguna parte, no lo había dicho en ningún libro, no estaba profetizado en ninguna palabra del Antiguo Testamento. Pero el testigo que fue calificado, entrenado por Dios durante décadas, también en el crisol de la desesperación y del fracaso, ese testigo fue capaz de entrever el misterio más hondo de Jesús y dar testimonio de ese misterio.